Bueno, ante todo agradecerles a las amigas y amigos de Flor de Seibo por esta nueva oportunidad. Sé que ayer tuvieron una reunión de evaluación respecto a vuestra tentativa de caracterizar estos dos actos del 17 de octubre. Y bueno, sé además que surgió la cuestión de la grieta. Y bueno, la pregunta vino por ese lado. Yo en general me estoy tomando un tiempo para reflexionar y posiblemente no realice, por lo menos en el próximo mes, otro video, así que creo que va a ser el último de la etapa antes de seguramente el encuentro allá en Paraná, si está confirmado. Pero claro, salió el tema de la grieta y bueno, uno va a intentar humildemente aportar algunas reflexiones vinculadas a la idea de esta grieta, que cuando en general se buscan antecedentes o ejemplos, se suele hacer mucho hincapié en el proceso de las guerras civiles y sobre todo en el enfrentamiento dicotómico o aparentemente dicotómico entre unitarios y federales. Y digo aparentemente porque si uno estudia bien la historia, algunos unitarios no eran tan unitarios, algunos federales no eran tan federales, con lo cual las cuestiones no se presentan, digamos, en la historia como blancos y negros. En ese sentido, yo creo que el primer peronismo, entre otras de sus virtudes, es o apunta o se orienta hacia la imposición de una nueva lógica no burguesa para evitar las consecuencias funestas que de alguna manera la planteaba esa lógica de opuestos que crea el pensamiento burgués, ¿no? Y empezaría por el siguiente razonamiento. Obviamente existe una serie de revoluciones que son conocidas como revoluciones burguesas, que de alguna manera no solamente establecen, en Europa obviamente, que no solamente establecen o colocan, digamos, u otorgan centralidad a esa nueva clase emergente, que es la que de alguna manera, digamos, produjo una acumulación de capital durante un periodo importante de la Edad Media, sino que además ese proceso de consagración de la burguesía o de las burguesías como sujetos históricos dentro de aquella Europa establece además una serie de condiciones, impone una serie de condiciones de tipo filosófica, morales, si quieren llamarla de alguna manera. Es decir, que las revoluciones burguesas no son solamente, o no constituyen solamente un proceso de transformación de las relaciones productivas o de las condiciones materiales, dirían los marxistas, sino que además implica un cambio filosófico profundo. Entre esos cambios filosóficos profundos está, digamos, o aparece, digamos, lo que se conoce como lógica de opuestos, ¿no? Hegel, de alguna manera lo plantea y lo describe muy bien en su famosa tríada. Pero
en definitiva no es nada nuevo, sino ya esta cuestión de la lógica de los opuestos había sido planteado por algunos filósofos griegos. Básicamente la lógica de los opuestos impone, digamos, relaciones, digamos, casi contradictorias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la relación cuasi contradictoria que plantean las revoluciones burguesas respecto a la cuestión del trabajo y a la naturaleza del trabajo, ¿no? Es el capital el que genera el trabajo, por lo tanto, todo el cúmulo de derechos y de, digamos, potestades se orienta hacia la protección, digamos, de aquellos elementos necesarios que la burguesía necesita para constituirse a sí misma, dejando al trabajo, digamos, como una cuestión prácticamente subsidiaria, y eso genera casi inmediatamente un proceso de conflictividad entre el trabajo y el capital, que de alguna manera se mueven por esa dialéctica de opuestos. Pero esa dialéctica de opuestos no solamente se manifiesta en el mundo de las relaciones productivas, sino también se manifiesta en las relaciones políticas. Digamos, todas las dos grandes guerras mundiales, coincidentes con un proceso de expansión capitalista, se van a fundamentar en dialéctica de opuestos, más la segunda, en la que, digamos, los horrores y las expresiones de horror que constituyeron no solamente, digamos, los campos de batallas en las ciudades, sino además los campos de concentración y todos los horrores que nos vienen de aquella etapa, se basa en una lógica de opuestos entre seres y no seres. Es decir, habría como una especie, digamos, en el pensamiento burgués totalitario europeo, la idea de que hay individuos y sectores que merecen ser y otros que no merecen ser, digamos. Es una clara dialéctica de opuestos que se llegaba hasta las últimas consecuencias. Adorno y Horkheimer, dos grandes autores, dicen, bueno, aparece ahí la razón, ¿no? Se manifiesta ahí la razón instrumental, la que puede convertir a un otro en una otra persona humana en no persona, ¿no? Privar de subjetividad a un ser humano. Pero en cierto sentido el comunismo también acepta esa lógica burguesa de opuestas, básicamente concentrada en la contradicción entre el trabajo y el capital, que destruir al capitalista, digamos, ¿no? Y esa lógica burguesa, que no es nueva, ¿no? Está presente, digamos, básicamente en las contradicciones que alimentan filosófica y políticamente las guerras civiles, ¿no? Civilizados contra bárbaros, ¿no? Los que debían ser, los que debían construir el futuro y los que tenían que quedar afuera. O sea que es cierto que si uno toma el periodo de las guerras civiles como un periodo, digamos, visto desde la filosofía, aparece una lógica de opuestos que se manifiestan además en las formas y en los discursos. Esa famosa frase de Sarmiento que dice la muerte de Peñalosa no solamente es buena en sí misma, sino además en la forma que se hizo, con adelante de la mujer, colocando después una pica y exhibiendo las cabezas. Es decir, esa lógica, si quieren hacer, o dialéctica de opuestos, mejor dicho, dialéctica de opuestos, aparece fuertemente como un obstáculo, digamos, para que inclusive a pesar de las diferencias pudiera haber existido un resultado de ese periodo de guerras donde hubiera sido posible establecer sistemas de cooperación que hubieran conducido al país hacia otro destino, ¿no? Había ciudadanos y bárbaros. Los ciudadanos iban a ser sujetos de derecho, los bárbaros excluidos, ¿no?
El primer peronismo, y cuando me digo el primer peronismo, digo todo el proceso de construcción filosófica del primer peronismo, está protagonizado por filósofos y filósofas que justamente son críticos de esa dialéctica de opuestos, desde distintas perspectivas, pero son críticos y buscan alternativas dentro de la filosofía universal y dentro de la filosofía latinoamericana, de otra modalidad y otra mirada, porque obviamente que esta lógica o dialéctica, yo le pondría dialéctica de opuestos, conducía, digamos, hacia el enfrentamiento inexorable. Y empieza, bueno, una serie de cuestionamientos y de autores que de distintas perspectivas empiezan a formular, a realizar formulaciones teóricas, retomando algunas filosofías comunitaristas, algunos, otros planteando, digamos, críticas radicales a la filosofía burguesa y a su expresión, el positivismo, el racionalismo, el individualismo, el iluminismo, ¿no? Todos los productos filosóficos de esas revoluciones burguesas, aunque muchos de ellos hayan sido concebidos previamente. Lógicamente, ese primer peronismo intenta llevar a la práctica, y esto está expresado en numerosas oportunidades, una, llamémosla, lógica de la cooperación, ¿no? Una lógica de la cooperación que en definitiva era la forma de superar esa tensión entre opuestos permanentemente que de alguna manera la filosofía burguesa, tal cual como había sido adoptada aquí, planteaba. Por eso el primer peronismo no solamente se tiene que constituir como un gobierno, sino además tiene que plantear un paradigma civilizacional alternativo donde la lógica de la cooperación prima sobre la lógica de la cooperación sobre la dialéctica de los opuestos, ¿no? Pero lo graficaba así: toda la naturaleza primero es única, somos todos partes de la naturaleza, no somos aislados, sino por parte de un sistema de la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza hablo de los astros, ¿no? Hablo de los microorganismos, es decir, cuando hablo de la constitución del universo, pero plantea y está convencido que es una cuestión sistémica, que somos parte de un sistema, ¿no? Un sistema integral. De alguna manera regido fundamentalmente por dos grandes, no las llamaríamos leyes porque le damos un término un poquito, pero sí dos grandes fenómenos, que son el de la competencia y la cooperación. Esto ya lo vimos. Los seres de la naturaleza cooperamos y competimos, ¿no? Y en definitiva, digamos, una lógica de la cooperación tiene que de alguna manera ejercer acciones que tiendan a la superación, digamos, de las contradicciones que se plantean sobre todo a partir de la competencia, que es un dato de la realidad. Los seres humanos compiten, las especies competimos entre sí, y la competencia uno la podría expandir hacia los exoplanetas o hacia inclusive, en cierto sentido, componentes que todavía no conocemos. Entonces lo que Perón decía, bueno, hay que tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio obviamente partía de la base de una lógica de la cooperación. Por eso uno de los libros más importantes es La cooperación de clases en América Latina, que es de Figuerola,
y que de alguna manera será un libro matriz para la construcción después de la comunidad organizada. O sea que el peronismo el primer peronismo es el primer movimiento que reconoce la existencia de una lógica, una dialéctica de los opuestos, e intenta resolverlo no solamente a través de la acción política e institucional, sino a través del planteamiento de un corpus filosófico que se va haciendo en la práctica. Como dijimos, la comunidad organizada no es un texto filosófico, sino es una descripción a modo filosófico de una realidad que se va transformando. Por lo tanto, esa es la idea, es una comunidad basada en el amor, ¿sí? Básicamente todos los elementos constitutivos de la filosofía justicialista apuntan, hacia la cooperación, hacia la solidaridad y no hacia la confrontación. La confrontación vino un poquito más de afuera, ¿no? De afuera del país y también de afuera del movimiento, ¿no? La lógica burguesa se siente, aterrada con una propuesta donde, la eliminación de esta lógica del lobo del hombre, que es el que favorece básicamente el proceso de acumulación capitalista, se ha reemplazado por un proceso de colaboración, ¿no? O sea que el primer peronismo fue la primera propuesta seria de antigrieta, ¿no? No me gusta la palabra grieta, pero la uso porque todo el mundo la usa y sabemos de qué estamos hablando, es decir, de la eliminación de la grieta. Y esto es muy importante porque yo creo que pocos y pocas comprendieron la magnitud y la importancia que tenía no solamente para la Argentina de aquella época, sino para el futuro de la humanidad, la posibilidad de instaurar de instaurar una lógica que está basada no en una mirada racionalista, sino que está basada en mirada en prácticas. Perón observa cómo funcionan las mutuales, las organizaciones, cómo la solidaridad, cómo él lo realiza a través de observación, no solamente acá, también en Europa, incluso en una Europa bastante caotizada por las guerras. Y entonces, junto con todo su equipo, intenta de alguna manera proponer a nuestro país y a todos los países del mundo que quisieran ingresar a una etapa de la humanidad de alguna manera humanista, donde la dignidad humana adquiriera centralidad, donde la justicia social se convirtiera en un objetivo estratégico. Por lo tanto, se equivocan quienes sostienen que el peronismo surgió a la vida histórica del país como el elemento central de la grieta. En realidad, quienes sostienen eso no han leído absolutamente nada. En realidad, quienes sostienen eso, sean intelectuales o no, expresan o manifiestan una ignorancia supina. Es evidente que ese proceso de cooperación, cuya hegemonía fuerte fue desde el comienzo de la Revolución del 43 hasta el golpe de Estado del 55,
fue exitoso. O sea, nadie puede negar que en términos, si comparamos la Argentina de aquellos tiempos, donde desde el punto de vista social éramos una comunidad que era mirada por otras como en su carácter modelar, pero también en términos de cómo el proceso de capitalización de la fuerza de trabajo pudo generar un proceso de capitalismo genuino que nos llegó a colocarnos casi en la punta tecnológica, por lo menos de América Latina, ¿no? O sea que fue una propuesta exitosa. Ahora bien, la caída del peronismo implicó la vuelta, digamos, a la lógica de la confrontación, que fue impuesta básicamente por la misma práctica de la oposición. La oposición, digamos, recurre primero al terrorismo, ¿no? Acuérdense las bombas en los subterráneos, y después a la utilización de la aeronáutica para bombardear a su propio pueblo, que es la primer hecho aberrante que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, porque recordemos que el Guernica es un bombardeo por naves alemanas sobre España, está bien a pedido de Franco, pero esto significa que hay una gran confusión, inclusive una gran confusión en aquellos sectores que se fueron acercando al peronismo lentamente durante estos años y que provienen de una lógica burguesa basada en opuestos, es decir, todos los sectores liberales que se incorporaron durante el menemismo, pero también todos aquellos que provienen de una lógica de opuestos burguesa, es decir, aquellos que venían de los sectores de izquierda, sobre todo el Partido Comunista. O sea que ese movimiento que nace, digamos, bautizado por una lógica de la cooperación, que es esencialmente una lógica de apertura, incorpora en su generosidad estructural nuevos sectores que vienen imbuidos de otra lógica, que es la lógica, que es la dialéctica de los opuestos, la dialéctica de la confrontación, y lo voy a repetir 100 veces, dialéctica que se instala, que termina instalándose dentro del mismo movimiento. Lo vemos hoy clarísimo, de forma clara. Es decir, quienes tuvimos el privilegio de contactarnos con parte de aquellos que contribuyeron directa e indirectamente a la creación del primer peronismo, siempre fueron personas que estuvieron azoradas. Es decir, eran personas esencialmente pacifistas, porque fue un movimiento pacifista, justamente azoradas por ciertos elementos que aparecían dentro del movimiento que planteaban siempre la idea de la eliminación del otro como forma, digamos, práctica para lograr sus objetivos, ¿no? Y obviamente otra preocupación que tiene mucho que ver, que es la transformación o la desaparición de algunas agrupaciones y el surgimiento de las facciones. Las facciones son esencialmente burguesas, tienen una lógica de opuestos burgueses, o sea que básicamente no podría uno decir que las facciones, o por lo menos las facciones, este tipo de facciones que se formaron dentro del movimiento, no tengan carácter de agrupación. La agrupación sigue siempre una conducción central y expresa diversidades dentro de un movimiento que los contiene por sus objetivos doctrinarios. En cambio, la facción tiene objetivos propios, pueden ser explícitos o implícitos, ¿no?
Y digo esto porque es evidente que, en primer lugar, yo lo que acabo de hacer es historia. No puedo hacer futurología, no soy astrólogo, pero ciertos indicadores de la actualidad nos están mostrando que hay una declinación o un colapso de algo, digamos, ¿no? Yo no quiero poner la palabra decadencia, ni la quiero enunciar varias veces, pero estamos ante un colapso social, no comunitario, porque ya dejamos de ser comunidad. O sea, digamos, el objetivo del golpe era el golpe del 55, sobre todo fue descerrajar de plano la idea de que nosotros podíamos constituirnos en una comunidad sustentada en relaciones de proximidad y debíamos volver a ser sociedad, en definitiva. Ahora somos una sociedad inclusive en colapso, ¿no? Y además imbuida de cierta cultura del decadentismo, ¿no? Que si bien tuvo sus expresiones literarias y filosóficas, también tiene hoy sus expresiones políticas. Lo podemos observar sin ser profundamente sutiles en nuestras observaciones. Por lo tanto, me da la impresión que es muy importante que todos reflexionemos sobre esto, pero que además no contribuyamos a profundizar este proceso. Nosotros tenemos que empezar, cueste lo que cueste, a tratar de revertir esta situación y recuperar algunos de esos elementos esenciales resignificados. Yo leí un libro de una joven escritora el otro día, creo que se llama Peronismo y Juventud, donde, a más de algunos errores, crasos errores que comete en su análisis, porque prácticamente en todo su libro no toca la cuestión de la colonialidad, que fue esencial en el peronismo. Habla muy bien de las cuestiones sociales, los conflictos, pero no toca la cuestión de la colonialidad. Y, digamos, el peronismo no puede entenderse, y eso lo explicaron varios de nuestros maestros, sin esa caracterización de movimiento nacionalista, defensivo, anticolonial. Entonces la colonialidad es como una marca, como una huella. Entonces, si vos escribís un libro sobre el peronismo y lo querés de alguna manera trasladar, y entonces a todos los... Y la colonialidad no solamente se manifestaba en aquellos tiempos en términos, digamos, armamentísticos, digamos, ¿no? O en términos de amenazas de fuerza, sino obviamente la colonialidad cultural, que es otro elemento importante. Por lo tanto, ese libro me pareció un producto de la colonialidad cultural, porque un libro que habla de los orígenes del peronismo y no toca el tema de la colonialidad cultural es un libro sobre el cual ha recaído y ha triunfado la idea colonial. No me acuerdo del apellido, aunque se ve que tuvo buena intención, y le salió mal el libro, la verdad. O por lo menos quiero ser ingenuo, prefiero ser ingenuo. Nosotros tenemos que reflexionar esto, que la situación es muy grave, y porque además tenemos un pasado que si bien ya no está presente, como todo pasado en términos físicos, está en términos históricos. Todos sabemos que la historia es presente y es futuro además. Por lo tanto, me parece, y ahí en ese libro además decía, bueno, esta cuesta de la vuelta melancólica, y hablaba de los doctrinarios, como si los doctrinarios fueran... posiblemente no sepa qué significa ser doctrinarios dentro del movimiento peronista, porque si yo le digo que ser doctrinarios es compartir tres objetivos y nada más, que es vivir en una comunidad justa, libre y soberana, posiblemente ya coincida, ¿no? Pero y gran parte de nuestros doctrinarios son los que sustentaron de alguna manera, o
los que co-crearon esas tres banderas doctrinarias, que no son un librito para predicadores, sino que son los objetivos estratégicos de una nación que aspiraba a liberarse. Por eso es un craso error también en el cual cae en ese libro. Yo no tendría vergüenza de decir que me siento un doctrinario, no porque produzca doctrina, sino porque comparto los tres objetivos estratégicos de esa doctrina, que además están inconclusos. La Argentina no es justa, no es libre y no es soberana. Y cualquier país aspira a ser eso. Cualquier nación aspira a ser. Por lo tanto, constituye una aberración intelectual sostener que el justicialismo surgió a la vida histórica del país para profundizar esa grieta que venía de nuestro pasado de enfrentamientos entre americanos y españoles y luego entre unitarios y federales, sino surgió como movimiento para tratar de restaurar las heridas de ese pasado teñido, sobre todo el vinculado a las guerras civiles, teñido por la dialéctica burguesa de los opuestos, pero que además proponía una comunidad donde esa dialéctica estuviera subsumida, porque no puede ser eliminada, por otra, que es la lógica de la cooperación. Si nosotros no reflexionamos profundamente, y esto no es una cuestión solamente de la militancia, esto lo tienen que reflexionar la dirigencia. Yo creo que la dirigencia, lamentablemente, no reflexiona no tiene ni idea de esto. Estamos parados sobre una dirigencia sustancialmente ahistórica, ¿no? Pragmática, posibilista y ahistórica. Y sobre eso no se puede construir o no se puede proponer ninguna transformación. Y lo que además tuvo de importante esa transformación que promueve el primer peronismo, ¿no? que es una transformación no solamente en las condiciones de producción, sino una transformación de tipo filosófica en nuestra relación con nosotros mismos y en la relación con los demás. Por eso la aspiración universal de la comunidad organizada. Claro, obviamente los sectores burgueses, llamémoslo de derecha y de izquierda, aunque esos dos términos no importan demasiado, no sirven para entender la política argentina y la política latinoamericana, no puedan comprender ese fenómeno y sobre todo no puedan entender la originalidad que eso implicó, el esfuerzo intelectual y político que eso implicó, ese proceso de construcción, ese peronismo que inventó a Perón. Fíjense que hasta sacan a veces esto lo inventó Perón. No, el peronismo inventó a Perón, el país inventó a Perón. Yo no lo inventé a Perón, decía Mordisquito. Es más, la oposición, la dialéctica de opuestos inventó a Perón. Yo opuse como sinónimo la lógica y la dialéctica. Lo hice ex profeso, lo hice a propósito, porque intentar, como no es una conferencia académica, traté de lograr utilizar palabras que pudieran ser entendidas, ¿no? Y que sean comprendidas para la militancia, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo, digamos, o por lo menos lo que se llama la lógica científica, que la dialéctica, no significan lo mismo, pero lo importante es entender que, digamos, todo el proceso de
constitución y crecimiento de las burguesías europeas estuvieron, como dijimos ayer, acompañadas de un marco filosófico, político, basado en la dialéctica de la cual escribió en su momento Hegel, entre esos autores, y que básicamente establece, digamos, un sistema de relaciones universales que se dan entre una tesis, una antítesis y una síntesis, ¿no? Tesis, ¿no? Y ahí se dan, entre tesis y antítesis se dan los opuestos, ¿no? Y de esos opuestos surge la síntesis. Ahora, mientras la lógica burguesa, básicamente, entre la tesis y la antítesis, plantea inclusive el ejercicio de la violencia, el ejercicio del poder, etc., es decir, que esas relaciones estarían dadas por manifestaciones de una tensión muy fuerte. En el caso del primer peronismo, como es antiburgués, dirá, sí, existen tensiones, existen estas tensiones, pero la resolución de esas tensiones es la cooperación. No es la violencia, no es la negación del otro, no es la supresión del otro, sino la incorporación del todo. Y esto es básico para entender el primer peronismo. Justamente el 17 de octubre es un acto no violento, a contrario de las revoluciones, por ejemplo, radicales, de la revolución del Parque, para poner un ejemplo. No hay un etos violento y exclusivo, de exclusión, sino un etos que propone la solución de los problemas a través de la cooperación. De hecho, el libro de la cooperación de clases en América Latina es un texto que será usado fuertemente en el ámbito que fue elegido para establecer las bases de ese principio de cooperación, que fue el Consejo Nacional de Posguerra, al que inclusive, para demostrarlo, fue invitado el mismo Borges, quien no aceptó, pero que de alguna manera demostraba esa aspiración de, digamos, unidad en la diversidad que de alguna manera el peronismo planteaba. La relación entonces de las tensiones en el primer peronismo se la dará a partir de la cooperación y no de la lucha, y el objetivo, que es la síntesis, será la Unión Nacional para la Liberación. Es decir, la liberación, ¿no?, requería un proceso de cooperación y no de lucha. La lógica entonces de la cooperación, que es básicamente peronista, se sustentaba obviamente en objetivos, digamos, a compartir o compartidos, que son las tres banderas, que es la doctrina justa, libre y soberana. Todos quienes estuvieran de acuerdo en lograr esos objetivos estaban incorporados. Y era muy difícil no incorporarse, digamos, a esos tres principios, porque ¿quién no quiere vivir en un país justo? ¿Quién no quiere vivir en un país libre? ¿Quién no quiere vivir en una nación soberana? Por lo tanto, estos objetivos estratégicos estaban sujetos a una conducción estratégica que no necesariamente era individual, porque Perón es el quien la sintetizaba, pero Evita también fue conductora y constructora de este proceso, y que obviamente estaba sustentado en unas formas de autoorganización, como las denominamos, que son las organizaciones libres del pueblo, que eran la base de sustentación para lograr los objetivos doctrinarios. Dentro de las organizaciones del pueblo estaban las organizaciones de trabajadores, de pequeños empresarios, porque burguesía no existía, es lo que conocemos como organizaciones del pueblo. Incluimos los clubes, las distintas asociaciones, etcétera, aunque no comulgaran con el justicialismo, pero sí que comulgaran con los objetivos esenciales.
Por eso siempre decimos que no fue Perón el que inventó el peronismo, sino el peronismo el que inventó a Perón, en todo caso. Y dentro de estas organizaciones libres del pueblo se encontraban lo que conocimos como agrupaciones. Pero las agrupaciones podían presentar diferencias, y de hecho cuando uno analiza las distintas agrupaciones, tanto las existentes, digamos, durante los periodos en que el peronismo gobernó, sino también en la resistencia, coincidían en los objetivos estratégicos y en la conducción. No tenían objetivos propios. Porque aquí lo que hay que diferenciar es entre agrupación y facción. Para el Movimiento Nacional de Liberación, las agrupaciones son necesarias, las facciones son obstáculos, porque la facción generalmente tiene objetivos no explícitos, pero que son propios, a veces inclusive alejados de los objetivos estratégicos de la nación, que eran las tres banderas, las conocidas tres banderas, que son bastante comunes. La Revolución Francesa también tuvo tres banderas, es decir, no hay que tampoco asustarse por la existencia de tres enunciados, ¿no? Esos tres enunciados representan algo más. Y por lo tanto, además, un partido político, que podía ser un partido político, una breve herencia de partidos políticos, que eran los instrumentos para que toda esa expresión liberadora se incorporara o pudiera acceder, digamos, a los cargos de poder, y a partir de ahí realizar las políticas estratégicas que en realidad se llamaban realizaciones. En el peronismo la palabra pública es una burrada, porque eran intervenciones. Una realización es una intervención sobre la realidad con sentido estratégico. Es decir, son intervenciones que muchas veces no son comprendidas en el momento, pero sí tienen efectos estratégicos. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, la construcción de las grandes represas durante la primera etapa, digamos, entre la Revolución del 43 y el primer plan quinquenal, tenían como objetivo estratégico, digamos, la soberanía energética, precondición necesaria para la defensa nacional, no en términos militares, sino en términos de desarrollo y de autorrealización, si quieren llamarlos de alguna manera. Desgraciadamente todo esto fue muy poco comprendido, no solamente después de la muerte de Perón, sino también antes de la muerte de Perón. Y por lo tanto, ese elemento que era sustancial dentro de la dinámica o de la concepción de las relaciones de poder en el peronismo, que era la cooperación, fue desapareciendo. Y ya antes de la muerte de Perón, sobre todo con un Perón ausente, empezaron a constituirse lo que llamaban las facciones. Y las facciones, como ya sostuvimos, generalmente tienen objetivos propios, no necesariamente coincidentes con, digamos, la conducción estratégica que en ese momento representaba Perón, pero que estaba acompañado, digamos. Perón nunca fue un hombre solo que tomó solo las decisiones, al contrario, fue un hombre de diálogo. Es decir, la propia concepción de conducción de Perón, que es dialógica, por lo tanto no es jefatura, no es liderazgo, es conducción, que es dialógica, requería necesariamente que el proceso, digamos, que él, a partir del cual él logró los objetivos que logró, fuera un proceso dialógico. Diálogos que a veces eran productos del mal denominado consenso, sino de acuerdos o pactos, y otras veces por convicciones de los sectores, de las personas que integraban. La aparición de facciones, eso empieza a romper, empieza a destruir
esa dinámica de la cooperación. Hay muchos ejemplos de facciones, no los voy a nombrar, o por lo menos no los voy a nombrar ahora, los nombraré posiblemente cuando estén dadas las condiciones para hablar con un poquito más de libertad. Entonces la aparición de las facciones es siniestro, ¿no? Hoy vemos, y lo vemos claramente, si observamos el comportamiento de algunas facciones nos damos cuenta que en general tienen objetivos propios. Pero también lo que sucedió, y sobre todo después de la muerte de Perón, fue el descreimiento o abandono de los objetivos doctrinarios, por considerarlos viejos, anticuados. Yo me acuerdo que en la década de los 70 ya la comunidad organizada parecía, digamos, un texto perteneciente, digamos, al siglo XVII, XVIII, XIX, y no, digamos, una concepción absolutamente moderna y una recuperación moderna o una resignificación moderna del humanismo, ¿no? Entonces, a cualquiera les ha pasado que durante los 80 y los 90 hablar inclusive de los objetivos clásicos lo hacían algunos pocos dirigentes, pero en general no había una convicción de que había un mundo que había que seguir, y no entendieron que cabalgar el mundo no significa seguir la corriente, significa mantener tus propios objetivos, saltando esos obstáculos que te establecen algunas corrientes, ¿no? Entonces algunos vivos dijeron, bueno, si el mundo va hacia el neoliberalismo, somos neoliberales. Si el mundo va hacia esto, va hacia esto. Un mundo que tampoco nunca sabemos hacia dónde va exactamente. Aparecen grandes corrientes, eso sí. Y esto es muy problemático. Y ese descreimiento de los objetivos estratégicos es grave porque los tres, que son los más importantes, primero están pendientes. No hay posibilidad de ser si no sos libre, si no sos justo y si no sos soberano. O sea, el descreimiento de esos objetivos, digamos, se orientaban a la destrucción del ser, del sentido histórico a partir del cual había surgido el primer peronismo. Segundo, el posibilismo, que es gravísimo. Bueno, vamos a hacer lo posible. Lo posible, y bueno, si las relaciones ahora son así, entonces tenemos que hacer lo poquito que podemos, ese posibilismo, ¿no? De acomodarte, digamos, de acoplarte mansamente a supuestas tendencias, indicadores, y en esto quiero hacer especialmente hincapié en los sistemas de endeudamiento que forman parte del proceso de reconversión del capitalismo industrial al capitalismo financiero. ¿Por qué? Porque el capitalismo industrial se representó explícitamente en su expansión a través de guerras. El financiero es mucho más sutil y requiere además de mucho más potenciación, digamos, de la, básicamente de la, diríamos, para ponerle un nombre, un alejamiento, digamos, de los fines y de la naturaleza propia de un movimiento que nació al mundo, o que surgió al mundo o a la Argentina para liberar. Y el pragmatismo político, ¿no? Y dentro del posibilismo y el pragmatismo, el reemplazo de las dirigencias auténticas por los operadores políticos. Una cuestión nefasta. Ya no hay representaciones legítimas, se las cree antiguas. De hecho, hoy se puede observar que en la construcción de las listas se debe más a un sistema de relaciones de un sector. No lo llamaría casta, porque no me gusta, aparte no me gusta usar la palabra de mi ley, pero sí de un sector que se reproduce a sí mismo, ¿no? Y el peronismo nació para reproducir a todos, ¿no? Y sobre todo el movimiento obrero organizado, que fue de alguna manera la columna central. Y obviamente el contractualismo, la idea de que la política es el cargo.
O sea, es muy loco, porque la política es el cargo sin poder, porque todos hemos visto que, en definitiva, la gestión del Estado fue una gestión condicionada, sobre todo después de la derrota de Malvinas, etcétera, fue una gestión condicionada, o sea, era el cargo para estar ahí viendo que más una bolsa de trabajo con la posibilidad de hacer algunas pequeñas intervenciones que, digamos, un acuerdo para formular grandes transformaciones. La paulatina incorporación de la dialéctica de opuestos es tremenda. Es quizás el riesgo máximo, ¿no? Algunos discuten si el peronismo como tal sigue existiendo. Yo digo, mientras el peronismo, digamos, siga abandonando los tres objetivos doctrinarios esenciales y además sus prácticas estén nutridas por una dialéctica de opuestos, donde la herramienta sea la lucha y no la cooperación, yo creo que estamos ya posiblemente ante los fines de por lo menos de las estructuras que componen el peronismo. Esto no es general, porque hay algunas provincias que todavía tienen una clara concepción de esto, que son las provincias generalmente son más criticadas por los medios de comunicación, ¿no? Son atacadas por anacrónicas, antiguas, etcétera, 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 ¿no? Y lo que está conduciendo esto también, digamos, hacia un peronismo nominal, constituido por una federación de partidos provinciales, entre los que entregan algunos que sí tienen objetivos doctrinarios provinciales y nacionales, y facciones, ¿no? Y esto es gravísimo, hay que anunciarlo y decirlo, que es gravísimo. Lo venimos diciendo hace más de 30 años, pero bueno, ustedes me preguntan y ahora son jóvenes y yo les tengo que contar, o por lo menos mi visión de la historia. Y un poquito sobre el futuro y nada más. Yo con esto quiero terminar, porque la verdad que, digamos, no son momentos, creo que los momentos para discusión van a ser posteriores, pero van a tener que ser muy firmes para que, digamos, lo que nosotros pensamos, o lo que muchos pensamos que significa o que debe significar el peronismo, se materialice. Desde el punto de vista del pensamiento, uno observa con muchísima alegría que una parte de esa juventud que se reincorporó a la política a través de ciertos aspectos que tenían que ver con la recuperación de lo místico o de los valores trascendentes, se ha dedicado seriamente a trabajar estas cuestiones, a reactualizar esta cuestión de la dinámica de la cooperación. La aparición del Papa y sus encíclicas ha sido muy importante, pero también ha sido muy importante las obras que están realizando muchos muchachos y muchachas sub 40 que están haciendo trabajos extraordinarios. Yo les aseguro que debe haber más de 40. Es mucho, digamos, ¿no? Si uno tiene en cuenta periodos anteriores. No solamente quienes por ahí se animan a escribir un texto, sino quienes se animan además a transmitirlo, quizás oralmente o a través de ensayos o artículos. Es maravilloso. Pero por otro lado, la dialéctica de los opuestos sigue haciendo tanta fuerza, que yo he leído algunos artículos, algunos libros, que realmente, dicen identificarse con el peronismo, pero cuando uno los lee, por ejemplo, aparece claramente la dialéctica de opuestos, la búsqueda siempre del opuesto, ¿no? La división, etcétera, etcétera, etcétera. La negación del otro. El peronismo fue muy amplio. Yo les recuerdo que estaba desde Remorino hasta Borlenghi, Bramuglia, Guillermo Patricio Kelly, los que se les ocurra. Era un conglomerado con una unidad
concepción general y con sus lógicas tensiones y divisiones internas. Pero ahora esos textos, por ejemplo, el otro día leía uno de una chica joven, se ve que es filósofa o algo así, donde hacía toda una historicidad del peronismo y hablaba de la inclusión. En el peronismo la inclusión no tiene demasiado sentido, es una palabra muy rara, es más posmoderna, la usan los posmodernos, ¿no? Digamos, porque el peronismo, digamos, la inclusión está dentro de su propio espíritu, no es una palabra donde yo incluyo a alguien, no. En todo caso, alguien me incluye a mí, que es diferente, ¿no? Y se utilizan todas esas palabras y paparruchadas de las que uno ya está harto, hartos. Y por ejemplo, ese libro me asombró porque también hace una cuestión de la evolución del peronismo en sus características inclusivas. Está bien, utilizaron un término posmoderno, está bien, no sé, hay que perdonárselo. Pero donde no aparece el tema de la colonialidad, que es un tema central en el peronismo. El peronismo fue un movimiento nacionalista, defensivo, en defensa, requisito necesario para la soberanía, ¿no? Entonces, la colonialidad es inherente o intrínseco, o el coloniaje, porque la colonialidad también es una palabra que lo utilizan, también desnaturalizada, ¿no? Porque de colonialidad se habla, ¿no? Pero a mí me gusta coloniaje, me gusta mucho la palabra coloniaje que usaba Jauretche. No aparece, y no aparece ahora. Y si uno se pusiera a pensar en términos comparativos, años 30, 35, a la actualidad, el coloniaje cultural y económico es casi peor, a lo que se le suma el 40% de la pobreza. No sé si se me entiende. No hay peronismo con 40% de pobreza. No lo hay, no existe. Porque el bienestar del pueblo es la precondición para la grandeza de la patria en ese orden. Entonces, que por diferentes razones se haya convalidado la exclusión de casi la mitad de los argentinos de las condiciones dignas de vida, eso, ¿cómo lo vamos a llamar peronismo? Eso es una vergüenza. Es decir, acá habría mucha gente que dice ser peronista que debería estar, digamos, arrodillándose pidiendo perdón por las cosas que han contribuido a realizar. Y en esto pongo todos aquellos que indirectamente o directamente participaron en los sistemas de endeudamiento que, como bien explica en el último libro de Santiago Dávila, que se los reconozco, que va a ser capítulo de la etapa rivadaviana, no es un proceso de una serie de banqueros que se dedican a hacer negocios, sino fue un instrumento, digamos, de sometimiento, digamos, a nivel universal, pero sobre todo particular, de aquellas excolonias españolas que, en cierto sentido, en algún momento, por lo menos declararon sus independencias. Entonces, yo les recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, que estén muy atentos. A mí me asustó ese libro. No lo voy a nombrar porque me parecería de mal gusto. Posiblemente si algún día me encuentre con esa autora o en el debate, creo que es una persona de La Plata, es una filósofa, vinculada, digamos, a lo que, digamos, a esta matriz, digamos, no sé si progresista, porque no sé si se los puede llamar así, donde el peronismo parecería que fuera un gran restaurador, digamos, de inclusiones y justicias, y no liberador, porque la liberación es precondición también de la justicia, ¿no? El concepto de justicia es un concepto, no hay, digamos,
digamos, no hay posibilidad de libertad, de ser libre en un país que no lo es, de ser justo en un país, de practicar la justicia en un país que no es justo. Es decir, la libertad situacional, la justicia situacional y todos los principios generales a partir de los cuales se construyó el primer peronismo no aparece. Yo quiero advertir eso porque ahora van a empezar a salir estos libros, algunos en forma de libro, otros en forma de libelo, y tenemos que estar muy atentos. Nosotros necesitamos liberar el país, el prerequisito indispensable es la unidad. Sí hay antagonistas, claro que hay antagonistas. Hay un primer antagonista que es Estado, conjunto de estados que nos impide, digamos, con ayuda generalmente interior, a no ser, ¿no? ¿Y hay antagonistas internos? Sí. Algunos son susceptibles de ser incorporados a un proyecto, pero para eso hay que establecer una condición dialógica y eliminar esta porquería de los opuestos. Por eso Perón hablaba de las 3 procesos de la conducción, ¿no? Conducir todo lo que se puede ser conducido, neutralizar todo lo que no puede ser conducido directamente y en todo caso eliminar lo que no puede ser neutralizado, pero eso es un sector muy menor, son gente muy marginal, son grupos muy marginales. Entonces, si nosotros nos volvemos, o por lo menos no resignificamos estas cuestiones que gracias a Dios están siendo resignificadas por muchos, he leído más de 40 o 50 libros de jóvenes y jóvenes que están orientados perfectamente a la idea de que todos queremos ser parte de un país y que evidentemente hay diferencias. Yo creo que hay más coincidencias muchas veces que las diferencias, hay muchas diferencias que aparecen, que son fomentadas, ¿no? Y esto acá no hay que ser ingenuo, hay cuestiones que han estado en la agenda de algunos de nuestros gobiernos peronistas que fueron claramente disruptivas y promotoras de la dialéctica de los opuestos. Opuestos o colaboración. Y la colaboración no implica no lucha, porque la colaboración es prerequisito necesario para luchar contra los verdaderos antagonistas o enemigos, como quieran llamarlos, para ponerlo un nombre tan... Y yo creo que tenemos la solución en nuestras manos. Ojalá, compañeras y compañeros de Flor de Seibo, que esto sea comprendido y que esa comprensión nos permita, como nos ha permitido en otras épocas, porque si pudimos hacer lo que pudimos hacer, ese país industrial, ese país del 50-50, ese país constructor de aviones, de alta tecnología, etcétera, 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 es porque podemos volverlos a hacer. Pero para eso tenemos que tener claro que todo eso se hizo a partir de una lógica de la cooperación y no de una dialéctica burguesa de opuestos. Y cada actitud, porque la dialéctica de opuestos termina en agresión, termina en conculcación de derechos esenciales, como por ejemplo el derecho a ser oído o el derecho a la defensa, que son muy importantes. Así que me parece que, bueno, les dejo esta segunda parte del video y ahora sí, por lo menos hasta después de las elecciones o primeros días de diciembre, nos volveremos a reencontrar. Muchísimas gracias, Flor de Seibo, y sigan adelante. Estoy viendo que están haciendo grandes cosas. Muchas gracias.